Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la tertulia jurídica, la regulación inmobiliaria, una mirada a través del ciclo de la vida de las edificaciones y de las identidades de los inmuebles. Esta estará a cargo del doctor Diego Restrepo Izaza. Me presento, mi nombre es Elisa Mejía, yo soy la directora ejecutiva del Colegio de Abogados y hoy seré también la moderadora. Les presento entonces al doctor. El doctor Diego Restrepo Izaza es director de gestión inmobiliaria del Fondo Inmobiliario Colombia, que es un fondo de capital privado administrado por la fiduciaria Bancolombia S.A. Es abogado y especialista en Derecho Inmobiliario de la UPB y con maestría en Derecho de la Universidad de AFIT. Su experiencia en el sector inmobiliario inicia como socio y gerente de A6 S.A. por más de 20 años. Es director del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED, en el año 2012 al 2014. Fue consejero del alcalde de Medellín del 2014 al 2015 para la vivienda segura. También fue director administrativo de Tigo UNE del 2015 al 2017. Es fundador de Asurbe, Corpoblado, La Network y ha sido miembro de entidades como Corpo Centro, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia y profesor universitario en las áreas de Derecho Inmobiliario y Gestión Inmobiliaria. Entonces, doctor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tertulia. Gracias a la invitación del Colegio de Abogados de Medellín. Me parece válido el tema y contarles de dónde surge este tema. Hace días, por no decir varios años y meses, varios cercanos del colegio nos habían invitado a hacer alguna charla de los temas que nosotros manejamos, en especial ya sea de fondos inmobiliarios o de este tema de regulación inmobiliaria en especial. En el año 2015 hicimos en EAFID, en la maestría de Derecho, una investigación sobre el control de las edificaciones en Medellín, y a raíz de esa investigación surgió todo este tema de regulación inmobiliaria. Y de ahí he seguido investigando el tema, en especial porque yo me considero un inmobiliario nato. Llevo desde el año 95 trabajando en el sector, no solamente como abogado, sino también como gestor, como corredor, como evaluador en algunos casos, miembros de gremios inmobiliarios, y me considero un inmobiliario de 24 horas. Entonces, uno se acerca al derecho inmobiliario y ve que hay veces ingenieros, abogados y otros profesiones más afines al tema de los ladrillos manejan inclusive mucho mejor temas jurídicos que los mismos abogados. Entonces he profundizado bastante el tema y cada vez voy dándole al tema de la investigación de lo que es la regulación inmobiliaria a través de dos conceptos que creamos en esa investigación que arrancamos en el 2015, que es el ciclo de vida de las edificaciones y las identidades inmobiliarias, que también tuvimos oportunidad de trabajarla y que todavía lo hacemos en la especialización de Derecho Urbano de la Universidad de AFIT y en la Cátedra de Propiedades en el Pregrado, que he tenido oportunidad de varios años de darla. Vamos a ver, básicamente la presentación se divide en dos temas. Uno, los conceptos básicos, explicar qué me refiero con identidades inmobiliarias y con el ciclo de vida de la edificación. Y dos, la regulación inmobiliaria propiamente dicha en estas identidades inmobiliarias y en los ciclos de vida de la edificación. A eso es lo que nos vamos a concentrar esta tarde de hoy, por lo largo de una horita aproximadamente, y después abrimos a algunas preguntas de los que tengan los presentes. Entonces arranquemos. En
En el tema de regulación inmobiliaria y en especial el derecho de propiedades, el objeto básico de la regulación es la regulación de la escasez de los recursos de una sociedad. A eso se refiere el derecho de propiedades. Si los recursos fueran exagerados e ilimitados, no habría ningún tipo de regulación. Pero al existir una limitante de estos recursos, algunos renovables y otros no renovables, nos enfocamos a una asignación de recursos. Una asignación de recursos que nace de la esfera del poder político y a través de dos figuras del Estado. Los estados que tienen un origen en el libre mercado y los estados que asignan esos recursos a través de un control del gobierno. Ese derecho de propiedades, entonces, si eso a través del control del gobierno, nos encontramos con una economía centralmente planificada y unos recursos y medios de producción que pertenecen ya sea a una comunidad, a un partido o un estado, que los asigna a su libre albedrío, si es que se puede hablar de libre albedrío en ese tipo de gobierno. Por el contrario, nos queremos entonces limitar al tema del libre mercado, donde la oferta y la demanda son quienes regulan esa relación de escasez de recursos, de asignar los recursos a través de tres principios. Uno, la libre competencia. Dos, la libertad de elección. Y tercero, el interés personal. ¿Y por qué el interés personal? Y hablando del tema inmobiliario, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene interés de ser propietario. Uno se sorprende, pero sí existe gente que no quiere ser propietario. Libremente puede escoger, salvo que no tenga los recursos para acceder a algunos inmuebles, pero en general sí hay una libertad de elección y eso nos lleva a una libre competencia en el tema de la oferta y la demanda. Y es allí donde nos vamos a concentrar, al libre mercado. Y como vamos a ver, esa identidad inmobiliaria, donde vamos a ir ver uno a uno qué significa, nos va a llevar a conocer cuál es la regulación y en especial cuál es el objeto de regulación en cada una de las identidades inmobiliarias. La regulación inmobiliaria, como veíamos anteriormente, lo que busca crear es unos límites al derecho de propiedad y en especial los tres atributos del uso, el goce y disposición para crear unas relaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda. Esa regulación puede ser de naturaleza pública o privada y esto nos obliga a identificar el objeto sobre el cual recae y esa identificación es lo que nosotros llamamos identidad inmobiliaria. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, en una de las acepciones, el concepto de identidad lo define como el hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Entonces, si yo tengo identidad de algo es porque es lo mismo. Esto es muy importante porque un inmueble puede no ser lo mismo para un constructor, un abogado, un arquitecto, un campesino. Así habláramos del mismo objeto. El arquitecto lo puede mirar para reformar una casa, para construir un proyecto. El campesino puede regular ese inmueble para tener un sembrado, para sacar unos frutos, para tener un pan coger. Un constructor para desarrollar un proyecto de parcelación y un abogado para hacer un estudio de títulos. Entonces los inmuebles sí pueden tener diferentes identidades y diferentes normatividad para una aplicación específica. No todo es del mismo color, porque todos pueden buscar algo diferente. Entonces es así como clasificamos los inmuebles por identidades
con el fin de identificar la regulación aplicable a cada identidad y conocer así la forma como el Estado regula y controla ese recurso natural que se denomina tierra o inmueble en cada identidad. Y en especial, tratándose del derecho de propiedades, los tres atributos de las mismas, como el usar, el gozar y el disponer, reglamentando y en muchos casos, si no la gran mayoría, estableciendo límites al derecho de la propiedad inmueble, porque ese es el objeto como ya vimos. Esos límites son los que regulan esa escasez de recursos, donde no todos podemos alquilar el mismo inmueble, no todos lo podemos comprar y no todos los podemos usar. Entonces, trabajamos con estas identidades. Uno, la identidad de la naturaleza del propietario. Vamos a ver la típica y habitual regulación en cuanto a bienes de derecho público y bienes de derecho privado, según la naturaleza del propietario. Y según la regulación, vamos a ver regulaciones de derecho público y regulaciones de derecho privado, que es en relación con ese esfera de poder que se da en relación con el inmueble. Vamos a ver también el valor económico del inmueble, porque hay diferentes regulaciones en cuanto al valor del inmueble. Vamos a ver cuál es la naturaleza tributaria, en especial de los inmuebles, porque los inmuebles tienen una naturaleza tributaria específica y una regulación muy diferente para cada caso concreto. Una regulación en cuanto al efecto jurídico administrativo, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Ese título puede sonar un poquito raro, pero es importante conocerlo. El efecto en el desarrollo sostenible, ahorita que están tan de moda los objetivos de desarrollo sostenible, a eso nos referimos allí y vemos cómo se regula cada caso concreto. El tema de la vocación del inmueble también nos va a generar una normatividad específica para cada uno de ellos, cuál es la finalidad del inmueble y cuál es la relación con el hábitat. En cada uno de estos 9 identidades nos vamos a encontrar un concepto específico, una forma de regulación y una normatividad básica que tratamos de sacar las principales normas que regulan cada uno de los criterios y que en el libro que estamos construyendo va a ser un poquito más extenso, pero en una charla de 1 hora. Además, la monotonía nos escapa a ellos. No podemos empezar a citar toda la normatividad específica que hay en cada uno de estos criterios. Entonces, lo que se trata es de generar un interés de cada una de las personas para explorar cuál es la normatividad específica en cada una de las identidades inmobiliarias. Empecemos entonces con la primera de ellas. Bueno, y el segundo concepto, perdón, antes de entrarnos con identidades, el segundo concepto, que es la segunda parte de la charla, es lo que llamamos el ciclo de vida de la edificación. Aquí no voy a ser tan específico en esta primera fase, simplemente digo que es el ciclo de vida de la edificación y más adelante en la segunda parte de la charla explicamos de qué se trata. Para conocer qué es el ciclo de vida de la edificación, hacemos claridad en algunos conceptos para ponernos todos a tono. Primero, los productos inmobiliarios. Hay 3 tipos de productos inmobiliarios: la urbanización, la parcelación y la edificación. Un proyecto inmobiliario es el que habitualmente genera estos productos inmobiliarios y es un conjunto de actividades tendientes al desarrollo de un inmueble con un fin de urbanizar, construir una edificación o reformarla ya construida. Y el tercer concepto que queremos hacer claridad es el tema de edificio. Hay 2 normas que regulan y que son las únicas que definen la palabra edificación en el ordenamiento jurídico colombiano. Una es la ley C-75
y otra es la ley 400. Y a mí me gusta más, por lo simple, la definición de la ley 400 del 97 o normas sismoresistentes, que define la edificación como la construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres humanos, diferentes al tema constructivo de otro tipo de edificaciones, entre comillas, porque no son edificaciones, como un puente, que aunque algunas veces se vive tristemente debajo de los puentes, su objeto primordial no es la habitación o ocupación por seres humanos. El ciclo de vida supone la existencia de un proceso desde el punto de vista de la teoría de procesos, el cual tiene un inicio y un fin. Sin embargo, el concepto de ciclo de vida se trabaja en algunos conceptos, como en el tema de un proyecto inmobiliario o un desarrollo inmobiliario, no es habitual que se use para hablar de una edificación. Un edificio tiene una vida útil, según los estudiosos, de cerca de 100 años, y nosotros, lastimosamente, salvo algunas contadas excepciones, no hemos visto que los edificios lleguen a un fin específico, pero los edificios sí llegan a un fin y vuelven y se generan un proceso. Entonces, estos edificios sufren mutaciones desde una gran edificación o una casa minúscula, sufre mutaciones en materia inmobiliaria, y por eso es que esa mutación lo llamamos entonces el ciclo de vida de la edificación, que son los procesos que se desarrollan y que dan fruto a un producto específico, que es la edificación propiamente dicha. Y estos son los procesos como tal. El inmueble tiene un origen en una primera fase que se llama promoción, en una segunda fase que se llama diseño y licenciamiento, en una tercera que se llama comercialización, en otra que se llama construcción, en otra que se llama entrega y recibo, y por último en la administración inmobiliaria. Y como les dije anteriormente, en la segunda parte vamos a aclarar cada uno de estos procesos un poquito. Este es realmente un tema que es difícil encontrar bibliografía, por lo que les decía, es un concepto nuevo. Normalmente se habla desde el ciclo de vida de los proyectos inmobiliarios, pero no de la edificación propiamente dicha, y desde el punto de vista de la doctrina en materia inmobiliaria, no hay muchos textos que expliquen, por ejemplo, qué es la promoción en materia inmobiliaria. Eso se enseña, se capacita, pero realmente hay muy poquitos textos que hablen de qué es la promoción o la fase de entrega y recibo de un proyecto, pero vamos a ver al respecto. Normalmente siguen un proceso lineal, pero no necesariamente. Algunas etapas se pueden ejecutar de forma previa, simultánea o posterior incluso. Obviamente algunas no se pueden ejecutar posterior. Yo no puedo sacar la licencia después de construir el edificio. Sin embargo, pasa en Colombia. Pero realmente lo habitual y lo normal es que uno tenga la licencia para poder pasar a la fase de constructiva. Pero el ejemplo es la comercialización. Si yo tengo los recursos con que construir el edificio, yo puedo construir el edificio y simplemente pasar a una segunda fase de comercialización posterior a la construcción. Listo. Entonces, empecemos con el tema de identidades inmobiliarias, uno a uno. Recordemos entonces que son estas 9 identidades inmobiliarias las que vamos a ver, y es básicamente el esquema mismo en todas. Que entiendo, la primera identidad inmobiliaria es la naturaleza del propietario. Esta no tiene mucha explicación, hace parte de las primeras clases del derecho de bienes o el derecho de propiedades, donde por la naturaleza del propietario identificamos los bienes entre bienes privados y bienes públicos en calidad de propietario. Esos bienes privados pueden ser de uso público o de uso privado. Hay bienes privados de uso público. Ejemplo, el antejardín de un inmueble es un bien privado de uso público.
El antejardín, para los que no conozcan, es ese espacio que divide la construcción de la vía pública, inclusive, o de un andén. Ese espacio en muchos inmuebles no es cedido, sino que queda siendo como área privada o retiros que se utilizan para contabilizar, por ejemplo, los índices de construcción de un inmueble. Son áreas privadas, pero que se vuelven de uso público. Los bienes públicos, en su gran mayoría son bienes de usos públicos. Encontramos también los bienes fiscales, los bienes baldíos, los ejidos y los recursos naturales. Como dije, esta es una distinción muy natural, no me detengo largamente en ella, porque realmente podemos encontrar mucha bibliografía al respecto en cuanto a normas y especificaciones de cada una de ellas. La segunda es lo que yo llamo la esfera de poder, diferente a la calidad del propietario. La esfera de poder, yo hablo de inmuebles que tienen una regulación de derecho público, y encontramos inmuebles que tienen normas de orden público. Por ejemplo, yo no puedo pactar la salida de un arrendatario de un establecimiento de comercio al 5º año, sino por unas causas específicas que me trae el Código de Comercio. Entonces, es una norma de orden público que yo no puedo pactar en contra. Están también las establecidas en el Código Contencioso Administrativo, el Código de Minas. Encuentro hoy todavía minas privadas que tienen una naturaleza de derecho público específica. El Código de Convivencia Ciudadana también son normas que regulan mi ejercicio del derecho de propiedad, de usar un inmueble, pero que yo no puedo hacer una fiesta a las 4 de la mañana sin afectar el vecino. Está el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, los códigos de régimen departamental y municipal, la ley de reforma urbana, que es la ley 9 del 89, vamos a hablar varias veces de ella, la vamos a encontrar en muchas de las identidades inmuebles y en el ciclo de vida de las edificaciones en diferentes espacios. También vamos a encontrar la Ley de Desarrollo Territorial, que es la Ley 388 del 97, y la Ley 400 del 97, que ha sido reformado por otras normatividades. En especial, entonces, esos son identidades inmobiliarias de derecho público que están presentes en los bienes, ya sea de derecho público o de derecho privado. Bienes, perdón, según el propietario. Y están las normas de orden privado que se encuentran habitualmente en el Código Civil y en el Código de Comercio, que identifican esos tipos de calidad de bienes inmuebles que yo sí puedo hacer una regulación en cuanto a normas que admiten pacto en contrario. Entonces, eso es lo que llamamos identidades inmuebles por el bien jurídico a regular o la esfera de poder. ¿Listo? Independiente si es un bien de derecho público o un bien de derecho privado. Es una distinción que nace de la nueva teoría del derecho público en cuanto a lo que se regula. No es la naturaleza del Estado, sino la esfera de poder que está regulando una norma específica y que se da mucho en reglamentación de índole privada. La tercera identidad que quiero hacer relación es el valor, por su valor económico. Si yo estoy en el tema de la oferta y la demanda, normalmente los inmuebles tienen un valor. Ese valor no solamente aplica para efectos patrimoniales, catastrales, comerciales o tributarios, sino es individual en cada uno de ellos. No es lo mismo hablar del valor patrimonial de un inmueble al valor comercial, o el valor catastral al valor tributario. Identificamos entonces 4 tipos de valor económico. Recordemos que un inmueble hace parte del patrimonio de una persona, a eso llamamos el valor patrimonial, y ese inmueble se vuelve la garantía general de los acreedores. Entonces, ese valor patrimonial tiene una regulación específica
que está regulada por las normas de información contable, que están contenidas en la regulación que nace con la Ley 1314 del 2009 y el decreto reglamentario 2420 del 2015. Ese 2420 es el decreto único reglamentario de las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información, que es la norma básica contable nacional. Y adicionalmente están las normas NIF, que son las normas internacionales de información financiera con sus siglas en español, o IFRS en sus siglas en inglés, que también regulan toda la información contable de los inmuebles, porque básicamente yo tengo que saber cómo llevar esa contabilidad, si sea mínima, del inmueble que se encuentra en mi patrimonio. Y obviamente si tengo alguna ya proceso de organización más formal de mi activo, tengo que cumplir con todo el estatuto orgánico del sistema financiero, que también regula la forma como contabilizo esos activos en el patrimonio de dichas entidades. También son reguladas por esa normatividad específica de las normas NIF y en especial por el estatuto orgánico del sistema financiero. Entonces, este valor patrimonial tiene unas normas específicas que me permiten hacer una identificación para hablarle a un cliente en mi calidad de abogado de una forma muy puntual frente a una consulta en cuanto al valor patrimonial de los inmuebles, si me está preguntando un concepto en relación con este muy diferente a saber cuál es el valor catastral del activo. Porque muchos consideran que simplemente el valor catastral se vuelve muchas veces el valor patrimonial y no es cierto. El valor catastral es simplemente un valor que me asigna el Estado o lo asigno yo para pagar un impuesto predial, un efecto tributario, pero que tiene un valor específico en cuanto a mi relación de ese inmueble con el Estado a un efecto tributario a nivel municipal. Eso está regulado por normas nacionales y normas territoriales, porque obviamente al estar en un sistema descentralizado en Colombia, el catastro, cada municipio regula, por ejemplo, la tarifa que se le va a cobrar al tributo. Pero simplemente la revisión del valor catastral, las normas que regulan la materia, sí son normas de índole nacional y son desde, en Colombia tienen una historia casi de un siglo, que nace con la ley 65 del 39, un decreto reglamentario del 1301 del 1940, que es donde nace prácticamente el valor catastral de los activos. Tiene después la ley 14 del 83, la ley 44 de 1990, la ley 1995 del 2019, que habla ya del catastro multipropósito, que es importante tenerlo en cuenta porque va a marcar el futuro de los valores catastrales de los activos, donde se van tiende a una modernización del sistema catastral, y todo regulado por el Instituto Geográfico Agustín Codaxi del IGAC, que tiene una resolución vigente hoy que regula la forma de hacer esos avalúos catastrales, que es la resolución 70 del 2011, que ha sido reformada en 2 ocasiones, pero cuya madre es la resolución 70 del 2011. Ese valor catastral es muy diferente al valor comercial. El valor comercial nace simplemente al precio en que yo hago un negocio. Ese es el valor comercial que yo le pongo a mi activo y que se concreta en el momento en que yo hago una transacción comercial, no una aspiración de valor. Listo. Sin embargo, sí puedo tener una coincidencia en estos valores, pero mi valor comercial no tiene que surge con un avalúo, pero no tiene que ser una relación directa con esto. Esta normatividad se encuentra regulada en el Código Civil, en la normatividad de las normas NIF, de las normas internacionales de información financiera, en la ley del avalador, que es la ley 1673 del 2013, con un decreto reglamentario que es la 1074 del 2015, que hace una revisión del proceso de avalúos, de cómo son las competencias y los requisitos que deben cumplir los avalúos en materia inmobiliaria y en otro tipo de avalúos. También en el Estatuto de Notariado y Registro
porque cada vez una pretensión más de transparencia en que los inmuebles se registren en su momento de transacciones comerciales por el valor que realmente han sido transados en una operación civil o mercantil. Y está por último el valor tributario, que es con base en el cual yo le asigno, y en esta época de presentación de declaraciones de renta de las personas naturales, yo le asigno el valor a un activo específico para saber cuánto va a ser frente a mi declaración de renta. Puede coincidir con cualquiera de los tres anteriores, con ese valor patrimonial, por el valor catastral o por el valor comercial, pero lo habitual y lo sano es que sea por su valor patrimonial, que es lo que se aconsejaría específico. Pero son normas que regulan básicamente el estatuto tributario, la forma como yo le asigno el valor a mi patrimonio en el momento de definir cuál es mi patrimonio para una declaración de renta específica o inclusive para efectos contables. Arrancamos el cuarto, identificación, que es la naturaleza tributaria inmobiliaria. La identidad inmobiliaria por naturaleza tributaria es aquella por medio de la cual el Estado hay que pagarle un tributo. Los inmuebles como tal son generadores de tributos nacionales, regionales o inclusive contribuciones o obligaciones urbanísticas. Entonces ahí nos encontramos con básicamente, si es un tema de tributario, un generador de recaudo de impuestos nacionales, encontramos dos figuras, que es la renta presuntiva y el impuesto al patrimonio, regulado básicamente por el estatuto tributario y por las ya habituales reformas tributarias que se dan en el país cada 2 o 3 años. Entonces ahí son las que regulan todo el recaudo de impuestos nacionales en relación con los bienes inmuebles y con mi patrimonio, que es conformado por bienes de este tipo. Dos, con la descentralización que hay y la asignación que se le hace a los municipios como recaudadores del impuesto predial, tenemos el recaudo de impuestos regionales y una normatividad específica en cuanto al impuesto predial, que nace básicamente los estatutos tributarios de cada uno de los municipios. Es allí como se define la tarifa de cada uno de los tributos, la forma de pago, las periodicidad, si es anual, trimestral o mensual, y los estatutos tributarios son los que nos traen cada uno de esos específicos. La forma como inclusive se revisa esta naturaleza tributaria es objeto de reglamentación cada vez más por los municipios con su apetito tributario y cobro de forma permanente. Está el impuesto al alumbrado público, que son los inmuebles, los llamados a pagarlos. Está reglamentado por la ley 1819 del 2016. La participación en plusvalía, me abstengo de opinar en esta charla si de qué tipo de naturaleza es, simplemente que es un impuesto. Voy a hablar de como genérico, esa plusvalía como figura concreta, no abstracta, como recuperador, como partícipe, no la participación de plusvalías en su tema teórico, sino ya reglamentado por la ley 388 del 97, lo llamamos la participación de plusvalía. Es un generador de recaudo de impuestos regionales que tiene un nacimiento específico y unos hechos generadores muy concretos que trae esta ley. Está el impuesto de alineación urbana, que es un impuesto de construcción muy viejo, que la última reglamentación nace en la ley 388 del año 97, y los avisos de tableros y publicidad exterior también relacionados con el tema inmobiliario, porque es allí donde se pegan prácticamente los inmuebles. No solamente las sociedades son las llamadas a pagar esto, sino los inmuebles también tienen una relación directa
con este tributo que está reglamentado por la ley 97 de 1913 y la ley 140 del 94, que fue la que reglamentó en especial la publicidad exterior. Y está también la normatividad de índole regional. Los inmuebles también son generador de contribuciones. Otra participación de la plusvalía, que es el hecho ya básicamente macro y el concepto genérico de cómo el Estado participa en el mayor valor generado por algunos hechos que tienen origen en un cambio normativo o en una obra de obra pública. Si fuera cambio normativo, estamos hablando de la plusvalía reglamentada en la ley 388 del 97, y si es una por obra o mejoras, estamos hablando del impuesto de la contribución de valorización, también de muchos años reglamentada en Colombia. Vamos a cumplir 100 años con la ley 25 de 1921. Y está la generación de obligaciones urbanísticas de los inmuebles, donde los desarrollos urbanos obligan al pago de tributos de dos características. Las cesiones obligatorias, que son de espacio público, de vías y equipamientos, y las cargas urbanísticas, que es la generación de suelo, equipamientos y bienes de interés cultural. La primera reglamentada en la ley 9 del 89 y la segunda reglamentada en la ley 388 del año 97. Algunos la equiparan, en especial son obligaciones urbanísticas, pero es importante diferenciar que hay dos conceptos muy diferentes. Uno es la cesiones obligatorias y dos, las cargas urbanísticas. La quinta identidad inmobiliaria y su reglamentación la llamo yo el efecto jurídico administrativo. Los inmuebles van a tener también un efecto para tres temas específicos. Uno, el domicilio. Recordemos, y hay veces se nos olvida, y tiene unos efectos procedimentales y procesales muy importantes, y es el domicilio legal de las personas naturales y jurídicas. Está reglamentado en el Código Civil, en el libro primero, en el capítulo segundo. Ese domicilio nace con los inmuebles, no con las personas. Dos, un efecto estadístico también, que son generados a través de los censos inmobiliarios. Las personas las ubican en un inmueble y adicionalmente a estos inmuebles también se hacen unos censos que son una reglamentación completa que maneja el DANE, Departamento Nacional de Estadística en Colombia, y que tiene un efecto específico como tal, también, por ejemplo, para asignación de algunos o de algunos no, unos efectos muy concretos en el manejo del presupuesto general de la nación y las transferencias que hacen el órgano nacional a los órganos regionales con base en estas estadísticas. Entonces tienen unos efectos jurídicos administrativos muy importantes, y yo no puedo ir generando inmuebles de la noche a la mañana porque van a tener unos efectos muy importantes en materia presupuestal. Y por último, la división política administrativa, que me divide en los inmuebles en temas de entidades territoriales, departamentos, municipios, distritos, en corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las